Hola, soy Viviana Lozada y les doy la bienvenida una vez más a este espacio de conciencia y hoy me gustaría compartir con ustedes un tema que me parece que quedó abierto con el video anterior y es justamente el espejo o la ley del espejo. Y es que en el video anterior yo les contaba cómo para mí, desde mi experiencia, cómo es que mi mundo interno se está reflejando todo el tiempo afuera. Entonces creo que muchos de ustedes se preguntarán, por lo menos los que no hayan oído mencionar este tema, que es la ley del espejo, ¿cómo es que funciona? O sea, ¿cómo es que Viviana llegó a este tema? ¿Cómo se le ocurrió? Y no, a mí no se me ha ocurrido nada, ni yo he inventado ningún tema, ni he creado nada absolutamente novedoso. De hecho, las teorías están expuestas hace muchísimo tiempo, desde el punto de vista filosófico, psicoanalítico y desde el punto de vista práctico. Entonces me gustaría que me acompañaran a profundizar desde estos tres puntos de vista cómo es que se soporta esa parte teórica de lo que yo expliqué justamente en el video pasado. Los tres puntos de vista que voy a explicarles aquí hoy están explicados desde mi perspectiva, desde mi opinión y mi propia experiencia y mi propio caminar. Siempre lo mejor, y se los voy a decir y se los voy a repetir una y otra vez a lo largo de todos los videos que haga, lo mejor será siempre que ustedes vayan e investiguen, que ustedes vayan y profundicen y encuentren su propia manera y saquen sus propias conclusiones y lo pongan en práctica, no se queden únicamente en la teoría, porque en la teoría sin la práctica pues no hacemos nada. Entonces, empecemos con el libro El Kybalión. En el libro El Kybalión nos habla que el universo está regido por 7 leyes herméticas. Yo no me voy a detener a hablar de cada una de las 7 leyes herméticas porque si no el video se haría demasiado largo y ese no es el objetivo. El objetivo es que los videos queden para ustedes muy cortos, muy fáciles de digerir y que les quede fácil también para comprender dentro de la vida cotidiana. Así que voy a centrarme únicamente en el segundo principio, porque el segundo principio es justamente el principio o la ley de correspondencia. ¿Y qué nos dice esta ley? Esta ley nos dice que como es arriba, es abajo y como es abajo, es arriba. Entonces, ¿qué nos explican en el libro? En el libro nos dicen que el microcosmos, que seríamos nosotros chiquititos, los humanitos, nos estamos regidos por las mismas leyes que rigen el macrocosmos, o sea, el universo. Y que si queremos entender ese macrocosmos, esta parte que tenemos fuera, tendremos que fijarnos en el microcosmos. Básicamente, el universo y el humano funcionan como un espejo. Esta ley, si quieren profundizarla, pueden ir más allá. Yo voy a tocarlo muy ligeramente para, como les dije, para que la teoría no se haga tan larga ni tan extensa. Pasemos ahora a ver la ley del espejo desde el punto de vista psicoanalítico. Y desde este punto de vista, evidentemente, tendré que mencionar a Carl Jung. Jung, en varios de sus libros, menciona la proyección de la sombra. ¿Y qué es exactamente la proyección de la sombra? Pues la sombra o el arquetipo de la sombra no es nada más ni nada menos que esas partes de nuestra personalidad que no son reconocidas por el ego y que hemos reprimido. Entonces estos rasgos de la personalidad que fuimos reprimiendo desde la infancia y la adolescencia para poder crear la máscara y ese personaje que nos ayudó a adaptarnos a la sociedad, que nos ayudó a adaptarnos al equipo de fútbol, que nos ayudó a adaptarnos al colegio, se fueron reprimiendo y se fueron quedando relegados en el inconsciente. La cuestión es que esto realmente no desaparece. Nosotros creemos que han desaparecido porque los ignoramos. Y aquí es donde me parece que Jung lo expresa de una manera muy potente en una frase que es: hasta que no hagas consciente, lo inconsciente dirigirá tu vida y lo llamarás destino. ¿A cuántos nos ha pasado? Y yo creo, o por lo menos yo sí que le he dicho muchas veces, ¡ay, qué casualidad! Es el destino me trajo aquí. No es el destino, es el inconsciente que está dirigiendo mi vida, viendo a ver si finalmente me doy cuenta, viendo a ver si poniéndomelas allá afuera, poniéndomelas enfrente, soy capaz de verlas. Jung nos explica cómo es que funciona la proyección de la sombra, cómo es que yo pongo eso que tengo reprimido allá afuera. Y es que, claro, para el ego le resulta muy difícil reconocer esos defectos, eso que le ha costado tanto reprimir para ser aceptado en la sociedad,
yo no voy a aceptarlo. O sea, yo soy buen estudiante, yo soy buen hijo, yo soy buen padre, yo soy buen empleado, yo tengo uno que otro defecto, pero chiquitos, o sea, yo no soy así, yo no tengo estas cosas porque esos son malas, esos las tiene la persona allá afuera, porque al ego le resulta realmente insoportable poder reconocer que tiene defectos. Y esto no significa que la persona de enfrente tal vez no tenga ese rasgo. Posiblemente sí. La cuestión sería preguntarse no por qué esta persona tiene ese rasgo, sino por qué me genera a mí tanta molestia, por qué me genera a mí tanta incomodidad, tanta rabia, tanta frustración, tanta intolerancia. ¿Qué herida me está tocando que yo no soporto esa persona? Porque realmente es eso. Y cuando hacemos conciencia, pues dejamos la pelea allá afuera. Porque ¿con quién voy a pelear? Si reconozco que lo que yo estoy viendo allá afuera es un reflejo de mi inconsciente. Y como yo misma, desde mi propia experiencia, aprendo más con ejemplos, pues les voy a poner un ejemplo. Es como cuando dicen hay que sacar la plastilina. Yo aprendo más con plastilina. Con plastilina y con dibujitos. Así que saquemos la plastilina. Pongamos un ejemplo. Vamos a suponer que yo estoy hablando con una amiga y en la conversación sale una tercera persona. Y entonces mi amiga se refiere a fulanita y me dice, me encanta fulanita. Es un lujo de persona, es súper amable, es servicial, es un encanto, siempre está alegre, tiene una energía muy bonita. Y yo la interrumpo y le digo, perdón, si fulanita es antipática, es grosera, es súper egoísta. O sea, yo le saco todas las características negativas y mi amiga le saca todas las características positivas. Y segurísimo que a todos nos ha pasado, que mi amiga dice, no, pero ella no es así, es que no la conoces bien. Es porque no la has conocido que tú no entiendes que ella es súper buena gente. No es que yo no la conozca bien. Lo que pasa es que fulanita es un espejo que está reflejando dos reflejos diferentes. A mi amiga le está reflejando sus cosas positivas y a mí me está reflejando las cosas negativas. ¿Se entiende ahora con mucha más claridad cómo es que funciona esa proyección de la sombra que yo pongo allá afuera a una persona? Espero que sí. Y aquí es donde a mí me parece que se pone muy interesante la cosa, y es que no ocultamos únicamente las partes negativas de nuestra personalidad. Para mí fue toda una sorpresa descubrir en su tiempo que también ocultábamos las partes positivas o las cualidades que nos hacían únicos. Yo realmente me sorprendí cuando descubrí eso. Yo creía que solamente ocultábamos la parte negativa porque pues como que parecería obvio que ocultamos las cosas negativas para poder encajar. Pero cuando me explicaron y cuando empecé a leer que también ocultamos esa parte positiva para no hacer sentir a alguien del clan familiar, para no hacer sentir a alguien del grupo de amigos, para no hacer sentir mal a alguien en el salón de clases, porque teníamos empatía por esa persona y decimos, no la quiero hacer sentir mal, entonces yo mejor me escondo un poquito, disminuyo mi luz un poquito, oculto esta cualidad que me hace único, así el otro no se siente mal. Y así empezamos a disminuir nuestro poder y a ocultar nuestra propia luz. Ese sello personal que traemos y que es único de cada uno de nosotros. Y al reprimirlas, después vamos a proyectarlas en esa persona que admiramos. Entonces, cuando ustedes sienten admiración profunda por una persona, cuando ustedes admiran en alguien el liderazgo, la creatividad, la independencia, la seguridad, eso está en ustedes. Veamos ahora qué es lo que nos dice Noguchi, que resume estas teorías filosóficas y psicoanalíticas en su libro La Ley del Espejo. Entonces, hoy en día su libro se puede resumir en 4 leyes. Vamos a empezar por la primera. La primera ley es la similitud. Este es el espejo directo. No hay como mucho más que explicarle. Lo que tú ves allá afuera es tuyo. Saquemos la plastilina, como lo llamo yo. O sea, pongamos un ejemplo. Imagínense que ustedes se acaban de despertar en la mañana, tienen una reunión y tienen que ir muy elegantes y muy bien vestidos. Entonces ustedes se bañan, se arreglan, se ponen su mejor ropa y se van a ver en el espejo. Y resulta que ustedes están todos preciosos, menos el cabello. Ustedes están despeinados, horrible.
Y entonces se van, cogen el cepillo y empiezan a peinar el espejo. Y ustedes insisten, soban ese espejo con ese cepillo y ustedes siguen despeinados y no hay manera de que ustedes se peinen. Claro, porque no tienen que peinar el espejo. Tienen que peinarse ustedes si quieren cambiar el espejo, si quieren cambiar el reflejo que están viendo afuera. Asimismo es esta ley. Lo que les está molestando del otro allá afuera es de ustedes. Si ustedes quieren que el otro deje de reflejarles eso, vayan adentro, háganse cargo, examínense, miren por qué les está doliendo, qué es lo que les está mostrando. Y les puedo asegurar que o les deja de molestar lo que el otro hace o simplemente el espejo desaparece sin que ustedes tengan que hacerle nada. Simplemente se vayan, no necesitan el espejo. Así funciona desde mi propia experiencia. La segunda ley es de oposición. Este es el espejo inverso. Lo que me está mostrando es que la persona allá afuera que me está mostrando eso que me molesta, lo tengo yo, pero yo estoy parada en el otro extremo. Vamos con el ejemplo. Imagínense que ustedes tienen una pareja y su pareja es extremadamente desordenada. Y a ustedes les molesta y les incomoda horrores porque ustedes son extremadamente psicorrígidos. Usted es la persona a la que no se le puede mover nada del lugar porque todo tiene que estar puesto en el mismo sitio y de la misma manera. Entonces, no es que usted tenga que volverse un desordenado total, para nada. Y no es que su pareja tenga que volverse una psicorrígida igual que usted, tampoco. Lo que está mostrando este espejo es que usted debe flexibilizar un poco y reconocer que el otro, en medio de su desorden, tiene un orden y el otro tendrá que reconocer que se pasa un poco con el desorden y que tal vez pueda buscar un poco más de orden. Eso sería ideal. Y eso sería una manera muy bonita realmente de llevar las relaciones y de realmente ir creciendo entre los dos, espejándose y comprendiendo, vale, esto es lo que yo tengo que flexibilizar un poco, pero tú también tienes que negociar un poquito y nos encontramos en una balanza. Esa es la oposición y eso es lo que nos explica esta ley. No hay que irse y no hay que cambiar de mi extremo al otro. Hay que ir de mi extremo a buscar un equilibrio y a encontrar la balanza. La tercera ley habla de las expectativas. Aquí no es que nos moleste realmente quién es el otro. Lo que me molesta es que el otro no reacciona como yo quiero que él reaccione. Entonces, aquí es que en este espejo me he dado más de una vez. No es que en los otros no me haya dado, porque claro que me doy también en los otros, pero es que en este... A ver, imagínense que ustedes tienen una amiga, un amigo, al que le envían un mensaje de voz o un texto y le explican algo que les ha pasado de una manera muy sentida, ustedes abren su corazón, ustedes se expresan su vulnerabilidad, se exponen, digamos, ante él, abren su corazón, todo. Y su amigo después de un par de horas o después de un par de días, su amigo les contesta con un emoji. Y ustedes dicen, ¿este qué? O sea, yo que me he expresado con este amor, con esta vulnerabilidad, que me he abierto, que le he dicho lo que siento, que he dicho cómo me estoy sintiendo, que es lo que me pasa, y lo único que me contesta es esto, es que no le importa. Y muchas veces se nos olvida que no es que al otro no le importe, lo que pasa es que el otro no se va a expresar de la misma manera que yo espero. Seguramente la otra persona tenga una manera diferente de expresar sus sentimientos. Tal vez sea de una forma mucho más concreta y tal vez lo exprese de maneras diferentes, pero no cumple mis expectativas. Y ahí, como lo digo, me he dado más de una vez. La cuarta ley de Noguchi es el espejo de oro. Esta es exactamente igual a la proyección de la sombra dorada o la proyección de la sombra de luz de la que hablaba Jun.
Entonces es igual, lo que yo admiro del otro allá afuera es lo que yo tengo dentro de mí, pero que no he reconocido aún. No es que la otra persona no las tenga allá afuera, pero si la admiro con esa vehemencia es porque es mío. Entonces, si este tema les resuena, les propongo un ejercicio, porque mi idea y mi objetivo con estos videos es que ustedes puedan aterrizarlos y ponerlos en práctica en la vida cotidiana. Porque es que me parece que a veces nos perdemos con tanta información que anda por ahí ya ahora que es enorme la cantidad de información que anda por ahí, pero ¿cómo la aterrizo yo en la vida cotidiana? ¿Cómo pongo yo en práctica todo esto que estoy absorbiendo todos los días y toda esta información? Entonces aquí va mi propuesta. Mi propuesta es que se hagan cargo de esa potencia y de esa luz que traen, de eso que los hace únicos, de eso que ustedes vinieron a ofrecer al mundo y que nadie más que ustedes puede hacerlo. Así que para eso es muy simple, van a coger una hojita, van a sacar una listica de 3 o 5 personas que admiren, si son más, pues más, las que ustedes quieran, las que ustedes admiren, y frente a cada persona van a ponerle esa cualidad que ustedes admiran de esa persona. Luego lean simplemente las cualidades, sin importar quién sea la persona o quién sea el espejo que se los esté mostrando. Lean simplemente las cualidades y se van a sorprender toda la potencia y todas las cualidades de luz y toda esa fuerza que ustedes traen para ofrecer y que tienen dentro y que llevan toda su vida ocultando. Todos traemos un sello único, todos traemos una vibración única que ofrecer al mundo. Reconozcámosla y hagámonos cargo de nuestra luz, así como también nos hacemos cargo de nuestras sombras. De las sombras sí encárguese cada uno. De las sombras sí, lo único que necesitan es honestidad con ustedes mismos. Y honestidad no significa que se queden dándose látigo, que se queden ahí en el victimismo. Es que yo soy un grosero, es que yo soy un egoísta, es que... No. Simplemente vayan hacia adentro, revísense, como les digo, con honestidad, sin culpa, y miren por qué están reaccionando así. ¿Qué es lo que les duele? ¿Desde cuándo les duele eso? Y como este video está lleno de ejemplos, pues cerrémoslo con más ejemplos. Y el primer ejemplo es un dicho, de hecho, yo creo que todos lo conocemos, es cuando Juan habla mal de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. Espero que ahora se entienda por qué. Porque lo que Juan está viendo en Pedro y que tanto le molesta y que critica con vehemencia es el inconsciente de Juan que no se ha podido hacer cargo. Así que antes de criticar al vecino, al hijo, al primo, al sobrino, al que sea, miren por qué les está molestando. Miren qué es lo que les está mostrando. Y ahora ya me los puedo imaginar. Que ya muchos me van a decir, sí, hay unos que sí puedo aceptarlos, pero hay otros que no los voy a aceptar porque es que esa no soy yo. No, jamás. Les recuerdo que ahí está su hermoso ego diciéndoles, esto no es mío, no, esto no lo dejo entrar, esta es mi máscara, no lo acepto. Trátense con paciencia, vayan poco a poquito y vayan viendo por qué ni siquiera pueden soportar la idea que eso que les está molestando allá afuera es de ustedes. Se los digo por experiencia. No es que yo sea un alma de Dios y vaya por la vida viendo solo espejitos de luz. No, 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 que yo también me doy contra unos espejos que yo digo, esto no es mío. No, 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 esto no. Y después me sigue molestando, me sigue molestando, me sigue incomodando hasta que ya paro y digo, a ver, ¿qué es lo que tengo que ver? Y entonces ya me siento, miro si es mío, miro si lo traigo del transgeneracional, ¿por qué me molesta? ¿Por qué me duele? ¿Por qué me incomoda? Es un proceso. Jueguen, es como si fuera un juego.
se están quitando una máscara y es con paciencia, con amor, sobre todo con amor hacia ustedes mismos, porque con la culpa, con la rabia, con el victimismo, no vamos a desenredar nada y no vamos a lograr nada. Esto es todo lo que tenía para compartir con ustedes hoy. Espero que les sirva, que lo puedan poner en práctica, que realmente les sea útil, los acompañe a buscar su luz, su potencia, eso que los hace único y que vinieron a brindar al planeta. A ver si empezamos a aportar un poquito de luz. Abrazos, nos vemos en el próximo video. Espero que lo disfruten. Chao, chao.